Y cálculo estudian más rato, vamos a cambiar de rubro. Oye, a ver, hoy día vamos a continuar con el tema de la producción de flores de corte y nos vamos a entrar en una especie que se llama lilio, ¿ya? Ahora, la idea de hoy es poder meternos y conocer la parte de producción, de características que tiene la especie y poder así ir entendiendo un poco más el proceso. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de lilium es que en el mercado nosotros hoy día encontramos dos tipos de lilium, ¿ya? Que en el fondo son los mismos lilium, pero son híbridos distintos, ¿ya? El primero de estos corresponde... Un asiático. El primero de ellos corresponde a los híbridos asiáticos, que es el lilium que nosotros habitualmente encontramos mayoritariamente dentro de las floretinas, ¿ya? Que si bien es una flor vistosa, es una flor grande, ¿ya? Tiene algunas particularidades que la diferencian del otro híbrido, que es el híbrido oriental, ¿ya? Que es una flor aún mucho más grande. Si esta flor es grande, esta flor es extra grande, ¿ya? Otra cosa que las hace muy diferentes dice relación con el olor o el aroma que estas tienen. Este lilium asiático es un lilium que tiene un aroma suave a flor, ¿ya? Sin embargo, el oriental es el lilium que tiene muchísimo olor a flor. De hecho, anécdota de mi florería, cuando yo llevaba el lilium orientales los tenía que dejar afuera, porque la verdad que el olor es horrible. Sobre todo para aquellos que tenemos alergia respiratoria, no se los recomiendo, ¿ya? Y la otra diferencia que tiene es que el colorido que tiene esta flor es mucho más vistoso porque es menos liso, ¿ya? Este color es bastante uniforme dentro de toda la flor. Sin embargo, como vemos acá en la flor de la derecha de ustedes, ¿cierto? Hay color de fondo, colores más intensos, menos intensos, llegamos a blanco, ya tienen puntuaciones. Es una flor que realmente es muy, pero muy vistosa, ¿ya? Por lo tanto, fácilmente diferenciable, ¿ya? Ahora, en general, ¿cuál es el uso de esta flor? Como su flor es muy grande, a extra grande, es una flor que nos sirve mucho para florero, porque realmente ponemos un par de varas y se abren las flores y con eso abarca, llena harto el florero. Y mejor aún cuando estamos hablando de arreglos florales. ¿Por qué? Porque al ser grande me ocupa mucho espacio dentro del arreglo, por lo tanto me es muy fácil de llenar. Ya pongo un lilium abierto y ese lilium ya me va a ocupar mucho espacio dentro de él. En ambas especies. En ambos híbridos, ¿ya? Ambos híbridos, ¿no? Si yo quiero completar, ¿ya? Pongo 5 varas de lilium y un arreglo lo voy a llenar, pero muchísimo, ¿ya? Justamente por el tamaño de la flor, ¿ya? Yo en lo personal
más me gusta el asiático única y exclusivamente por el tema aroma. ¿Ya? Realmente el aroma es pesado. ¿Ya? En gusto hay colores, hay Que el flores. asiático tiene mejor aroma que el oriental. Tiene un aroma muy suave. Es el típico olor a flor nomás, pero el otro es pesado, no es demasiado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas características que son generales, ¿ya? Tanto para el lilium oriental como para el lilium asiático, ¿ya? Y eso lo primero que tenemos que destacar es una planta bulbosa. ¿Qué significa una planta bulbosa? Que parte de un bulbo, ¿ya? Lo que yo estoy plantando para iniciar mi cultivo son bulbos, ¿ya? De ahí nos vamos a entrar un poco más en detalle en el tema de los bulbos porque hay que darle una mención más detallada. Ciclo productivo oscila entre los 60 y 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que entre que yo planto y cosecho han pasado entre 60 y 90 días. Época de cultivo, primavera, verano. ¿Ya? Fotoperíodo largo. Y aquí es tremendamente coincidente con el punto anterior. ¿Cuándo comenzaban los días largos? En el equinoccio. Junio. ¿Ah? En el solsticio de invierno, que es el 21 de junio. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener claridad que, al revés, el 21 del 12, el 21 del 6 y el 21 del 12. Los días comienzan a cortarse cuando parte el verano, llegando a la baja, y de aquí el 21 de junio, solsticio de invierno, comienzan a subir de nuevo. ¿Ya? ¿Dónde está la primavera? Aquí. ¿Ya? Entonces, este es un cultivo que yo no voy a poder desarrollar desde que comiencen a crecerme los días hacia adelante. ¿Ya? Obviamente que la plantación, ¿ya?, va a ir desde primavera en adelante. Ahora, esta plantación en primavera, último periodo de invierno, ¿dónde la puedo desarrollar? Al aire libre. ¿Ya? Aire libre. Perdón, profesor, los lilium se ponen en primavera, se siembran en primavera. En finales de invierno, principio de primavera, los lilium que yo voy a producir al aire libre. Sin embargo, los lilium que yo produzca en invernadero, puedo anticiparme, ¿ya?, a plantaciones bajo plástico o en invernadero. ¿Y por qué es eso? Porque en el fondo puedo controlar mejor las temperaturas y esas bajas de temperatura que van a ser más benignas, llamémoslo así, me va a permitir poder adelantar mi plantación y no tener problemas. Pero adelantarme en plantaciones al aire libre hacia pleno invierno, ni cantar. ¿Ya? Ni cantar. Suelos se adaptan a la mayoría de los suelos, y aquí tenemos que tener presente siempre que cualquier especie que yo cultive a partir de un bulbo, de un rizoma, de un estolono, de lo que sea, cualquier propágulo vegetativo, tengo que tener siempre en consideración que necesito forzosamente un suelo que tenga una estructura adecuada, ¿ya?, que tenga una buena permeabilidad. ¿Y eso qué me está diciendo? Que tengo que tener un suelo lo suficientemente suelto. ¿Para qué? Para que el vástago que se me va a producir salga sin ningún tipo de impedimento.
¿ya? Y obviamente que menos que tenga un suelo apretado que va a estar ahí todo compungido el pobre salmón. Y lo que dice en relación con la permeabilidad es que ninguna estructura vegetativa en el fondo la puedo mantener bajo condiciones de saturación. Por lo tanto, tengo que forzosamente tener sí o sí un suelo que drene fácilmente, ¿ya? Y que a la larga, obviamente, no nos esté produciendo mayores inconvenientes, como un computador. Y si lo hacen en invernadero, ¿cuál sería el mejor sustrato? Buena pregunta. En invernadero, nosotros no hacemos sustrato. ¿Qué usamos? Usamos el mismo suelo, ¿ya? Por lo tanto, tendría que buscar esas mismas características del suelo. Pero ¿cuál es la ventaja del invernadero? Es que si yo no tengo un suelo que tenga una buena estructura, que tenga una buena permeabilidad, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? Mejorar ese suelo. ¿Y con qué lo puedo mejorar? Con cualquier cosa que me ayude a soltar eso. Materia orgánica, humus, guano, tierra de hoja, cascarilla de arroz, y así suma y sigue la cantidad de cuestiones que le podríamos echar para mejorar. Porque aquí no va por el lado de especialización, ya va por el lado de que yo quiero tener un suelo más soft, más esponjoso. ¿Podrías usar arena? Perfectamente. ¿Ya? Ahora, ¿de qué va a depender? ¿Ah? Lo que yo le he hecho. No. De las lucas que tenga. Costo-beneficio. No tengo mucha plata. ¿Puedo mejorar la estructura? Sí. ¿Cómo? Le echo arena. Listo. ¿Ya? Oye, tengo un poco de tierra de hoja. ¿Qué hice? Pesco esa tierra de hoja y la echo. ¿Por qué me permite eso? Porque en el fondo son superficies mucho más acotadas. ¿De cuánto estamos hablando de un invernadero? ¿Cuánto mide un invernadero normalmente? $7 por 30. ¿Ya? ¿Y 7 por 30 cuántos metros cuadrados son? Sáquenle la raíz cuadrada de la intersección de la hipotenusa con la recta A. Son 210 metros cuadrados. O sea, es una fracción de. Y más encima, que el invernadero me permite otra cosa. Que yo tengo mi suelo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que preparo yo? Solamente los camellones donde voy a hacer la plantación. Entonces, más encima, me baja el requerimiento de un producto extra para mejorar esa condición. Pero que hay que hacerla, hay que hacerla. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los suelos que yo debería buscar? Dentro de lo posible, suelos que sean francos, arenosos. ¿Ya? Nos vamos a cargar siempre hacia el lado más arenoso que hacia un lado más arcilloso. ¿Por qué? El drenaje. Por la permeabilidad que tienen los suelos. Un suelo pesado, un suelo arcilloso, tiene mayor retención de humedad, le cuesta drenar más, ¿ya? Y obviamente que descarto de plano un suelo que tenga una capa compacta que me impida el libre flujo del agua, ¿ya? Eso hay que tener. ¿Por qué? Porque en el fondo necesito tener un buen drenaje. Si yo no tengo un buen drenaje, si no tengo una buena permeabilidad, todo lo que yo ponga ahí como bulbo, tubérculo, rizoma, lo que sea, ya al final del cuento se me va a terminar pudriendo. Ya hasta ahí va a llegar mi producción. ¿Ya?
buena cantidad de materia orgánica, y la buena cantidad de materia orgánica dice con lo que dice en el segundo punto, requiere una adecuada estructura. ¿Ya? No nos vayamos por la parte materia orgánica, nutricional, no, vámonos por el lado estructura. ¿Ya? pHs. Podemos hablar que el pH es entre 5,5 a 7,5, o sea, de un ligeramente ácido a un ligeramente alcalino, ¿ya? Pero en el fondo, básicamente, estamos llegando del neutro un poquito más arriba nomás, que es el 7,5. ¿Para cuál de las dos especies? Para ambas, ¿ya? Súper sensible a las concentraciones elevadas de sal, ¿ya? Las cuales pueden provocarle un retraso en la floración y es irregular, ¿ya? Obviamente que si yo me retraso, ¿ya? Va a llegar un momento en que va a haber más temperatura, y al haber más temperatura las flores van a abrir más rápido, ¿ya? Entonces, si tengo un retraso y voy a llegar, la planta va a seguir su desarrollo normal, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener? Varas más cortas. ¿Y qué significa varas más cortas? Varas de menor calidad. Y esa conductividad eléctrica tiene que ser, ¿cómo se llama? Cercana, ¿cierto?, al 1,5 decímetros por metro. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que andar, ¿ya? En realidad este signo está cambiado, ¿ya? Es menor que 1,5, ¿ya? Pero en general del orden del 1,5 estamos bien, ¿ya? Esas son características generales, pero ahora adentrémonos a las características morfológicas que tiene la planta. Y cuando hablamos de características morfológicas, ¿cierto?, vamos a hablar de tallos, raíces, hojas, bulbos, flores, etcétera, etcétera. Primera pregunta: ¿cuál es el tallo de esa planta? Ponele. Javier. A ver si lo ilumina el que lleva en el pecho. ¿El 7? Nada que saber. ¿Cuál es el tallo de esa planta? Es la planta. Está mal. ¿Cuál que dijo el número 2? ¿Cuál es el tallo de esa planta? 3. El tallo comprende desde el bulbo hacia arriba, ¿cierto? Desde el bulbo hacia arriba, ya. Entonces vendría siendo el 3. ¿Es pregunta o respuesta? No, respuesta. Ya. Mauricio. Si el ¿qué bulbo es dice? el 4, Constanzo. No se fijen en los números. ¿Cuál es el tallo en esta planta? el que está sobre el bulbo. Ya. ¿Dónde sale la flor? Acá, allá, Ahí se empieza. ¿dónde? Pero el tallo que queremos para la flor o de la flor en sí. O de la para la col. Ya, lo voy a mandar a todos para el frente. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijimos al principio? Es una planta bulbosa, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la característica de un bulbo? El bulbo es un tallo aplanado que tiene hojas de reserva. Por lo tanto, este tallo, aquí en esta base, tiene una cosa que se llaman yemas florales, yemas laterales, perdón, axilares, yema axilares, yema axilares y una yema apical. El bulbo. Les presento el tallo del lirio. El bulbo. ¿O no?
Nada que decir. ¿Qué es lo que pasa cuando sale el pseudotallo del lirio? Esta yema apical comienza a tirar un brote para arriba. Y este brote se llama escapo. ¿Ya? Y ese brote termina en una inflorescencia. Y este brotecito tiene hojitas. ¿Ya? Ya. Se me olvidó. Llevémoslo a una práctica cotidiana. La cebolla. La cebolla es lo mismo, ¿ya? Con hoja. Y esto, ¿qué es lo que hace? Va tirando hojitas y estas hojas van saliendo acá, ¿cierto? ¿Y qué pasa con estas hojas? Me forman un falso cuello, que es por donde yo arranco la cebolla, ¿ya? Y cuando quiero que la cebolla florezca, la dejo estar y aquí me va a salir un escapo con una bolita ahí, que es la flor, ¿ya? ¿Dónde está el tallo? Aquí. ¿Dónde está el tallo? Acá. ¿Y dónde está en el dibujo el tallo? Allá abajo. Ah, sí. ¿Lo veo? Sí, lo veo. No, O sea, no lo veo. no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque está No se dentro. ve. Porque está dentro del bulbo, ¿ya? Entonces, todo lo que yo veo ahí no es tallo, Nada más. ¿ya? Es la vara, ¿ya? Y una de las características que tiene la planta del lirio es que la yema apical me produce una única vara, ¿ya? No tengo ramas laterales, es una pura rama que sale, ¿ya? De esta rama va a salir una inflorescencia del tipo racimosa. ¿Por qué del tipo racimosa? Porque los botones van madurando en forma distinta. Primer botón que salió, primer botón que va a madurar, ¿ya? Y así nos vamos a ir avanzando en el tiempo. Y si yo tengo una inflorescencia racimosa, ¿ya? Lo que yo tengo que tener es mucho cuidado al momento que decido la cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha no puede ser nunca con flor abierta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la flor es demasiado delicada para que se rompa en el camino. ¿Dónde quiero que se abra? En la casa, ¿ya? Y de repente uno vendiendo flores se da cuenta que ¿qué quiere la señora? La flor abierta, Sí. ¿ya? Porque la quiere decorativa entera, ¿ya? Pero Pero igual con algunos botones más cerrados. con algún botón. Sí. Pero generalmente, ¿por qué pasa eso? Porque yo compro la flor el día que la necesito. No voy a comprar las flores para el viernes, no las voy a comprar el martes. No. ¿Cuándo las compro? El mismo día viernes. Y obviamente que si tengo un florero con puros botones cerrados, no aprecio, llamémoslo así, la belleza de la flor, ¿ya? Entonces, vamos viendo por partes. Bulbo, lo más relevante, ¿ya? Y destinemos un ratito a esto. Son bulbos escamosos. ¿Qué significa escamoso? ¿Ya? Que en el bulbo, en el fondo, yo lo puedo como deshojar fácilmente, ¿ya? Y cada una de estas hojitas que yo veo aquí, que en realidad se llaman escama, es una hoja que me está reservando y está protegiendo a una yema lateral o axilar, ¿ya? Hojas modificadas que se agrupan en un disco basal. Les presento al tallo. Tallo igual disco basal, ¿ya? ¿Por qué? Porque están aquí. Este es el disco basal o tallo, aplano, ¿ya?
Generalmente tienen una forma más triangulada. Si yo la miro de acá, tiene una forma como así, ¿ya? Generalmente son de color blanquecino. ¿Y es lógico o no es lógico que sean blancas? Lógico. Logiquísimo. ¿Y por qué? Porque se crían debajo de la tierra, la y debajo ausencia de la de luz. tierra no hay luz, por lo tanto está una planta decolorada. ¿Ya? Función, almacenar reservas por un lado y obviamente que agua. De hecho, esas hojas son carnosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una buena cantidad de agua acumulada. ¿Ya? Si yo veo este monito de acá, ¿se fijan que yo puedo ir como sacando hojitas? Y esas son las escamas. ¿Ya? La planta tiene una cualidad, que las yemas que están sobre el bulbo madre, ¿ya? Me pueden generar nuevos bulbitos. Y estos nuevos bulbitos son los que yo voy a poder poner a engordar para que el día de mañana me produzcan flores. ¿Ya? ¿Estamos? Perdón, profe, ¿cuáles eran los bulbitos que hizo usted? Que Estos. estaban dando. Ah, ya. Estas yemas que están en el tallo, en el falso tallo, en el vástago, ¿ya? Que está enterrado en la parte de abajo de la superficie. Esas yemas, en vez de darme hoja, ¿qué me producen? Bulbitos. Ah, eso está bajo tierra entonces. Eso está abajo. Ah. ¿Ya? Y por eso, de nuevo, ¿qué color tienen? Blanco. Blanquecino. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de bulbos, tenemos que tener clarito que hay una relación directa entre el tamaño del bulbo y la calidad de la flor. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo calibres chicos, voy a tener plantas chicas, varas de menor longitud, cantidad de botones menores. ¿Ya? Y aquí recordarse que en este caso en particular la calidad de la vara está por el largo de la vara y por el número de botones que yo tengo. ¿Ya? Ya vamos a ver que 3 botones por vara es la calidad mínima para que yo considere esa vara como una flor de primera y no se me vaya al cajón de la segunda. ¿Ya? Ahora, ¿dónde mido el calibre? Es el diámetro ecuatorial que tenga el bulbo, o sea, por la guatita del bulbo, la parte más ancha. ¿Ya? Ahora, generalmente en bulbos asiáticos nosotros podemos considerar un bulbo mínimo comercial de entre 10 a 12 centímetros de diámetro. ¿Ya? No es diámetro, perímetro, en la circunferencia. ¿Ya? De 10 a 12 centímetros. Y en el caso de los orientales, es de 12 a 14 como mínimo. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, entre más grande sea el bulbo, más grande va a ser al final la flor. Y si yo tengo una flor oriental que es más grande, ¿ya? Tengo que partir de un bulbo más grande. Mauricio, No sé, había escuchado más, pero ¿ya? Entonces, asiático de 10 a 12 y oriental de 12 a 14. Ahora, ¿hay bulbos más chicos? Sí, hay bulbos más chicos. Ya se empiezan a cosechar de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, de 18 a 20, más de 20. ¿Ya? Y entre más grande sea, más mejor, dijo el Guaso, va a ser el resultado de esa producción.
¿Ya? Pregunta. Yo tengo esta hilera y tengo bulbos, da lo mismo del híbrido, pero tengo bulbos de 6 a 8, de 10 a 12 y de 14 a 16. ¿Cómo los planto? Todos mezclados, todos separados, ¿qué hago? Aquí, chiquillas, al igual que lo que vamos a ver en hortaliza, ¿ya? En propagación de hortaliza, nunca, grábense, subrayenlo y todo, nunca planten calibres distintos todos juntos. Nunca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner a una persona a que me clasifique los bulbos, cosa de que en una parte pongo los 6, 8, en otra parte puedo poner los 10, 12 y en otra parte voy a poner los 14, 16, pero nunca juntos. ¿Por qué? Porque estos bulbos más grandes me van a sombrear a los más chicos. Por lo tanto, si yo los tengo mezclados dentro de mi pedazo de suelo, ¿ya? Los grandes van a ser maleza de los chicos. ¿Y qué va a pasar con eso? No voy a tener la calidad de flores que necesito, que ando buscando, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo, por de esas casualidades, un lote de calibre, péquenlo y los planta todos los chicos juntos, los medianos juntos y los grandes juntos, pero nunca mezclados entre ellos, porque la verdad es que el manejo posterior a eso les va a dar un dolor de cabeza que se lo encarga, ¿ya? Y eso lo vamos a conversar después en propagación, en todo, ¿ya? Nunca planten material, ¿ya? De distintos tamaños ni condiciones, ¿ya? Siempre selecciónenlo y agrúpenlo a la misma medida, ¿ya? Entonces, estamos claritos de que entre más grande, mejor la flor, entre más chico, peor la flor. O sea, hay una relación directa del tamaño sobre el tamaño de la flor. Ahora, en el tallo, ¿ya? Está claro que este no es el tallo, sino que esto es el vástago, porque el tallo estaba metido aquí abajo, ¿ya? Y obviamente que eso ya protege. Ahora, generalmente acá usamos la palabra tallo, pero la verdad es que esa palabra tallo presta a confusión, ¿ya? Pero el tallo botánico, el tallo es ahí, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosa muy curiosa en esta planta. Tengo la superficie del suelo, planté mi bulbo, ¿cierto? Este bulbo tiene unas poquitas raíces adventicias, tira mi vástago que va a salir hacia afuera. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que de esta porción que yo tengo acá, ¿ya? Entre la parte superior del bulbo y la superficie del suelo, aquí me salen raíces adventicias, ¿ya? Y esta cantidad de raíces que yo tengo ahí son las que me importan para mi producción de la flor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la rosa tenía 2 pisos? Sí, sí. ¿Ya?
esto viene siendo muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en el fondo yo puse un bulbo en una estaca y que de este bulbo salió mi brote y a ese brote le salieron raíces. Y aquí en estas yemitas que están acá, ¿ya? ¿Qué es lo que se me pueden formar? Los nuevos bulbillos que estábamos conversando, ¿ya? Y esos bulbillos que yo tengo ahí son bulbillos, o sea, son chiquitillos. Y como son chiquitillos, los tengo que engordar. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a significar esto? ¿O por qué lo tengo que tener presente? Para determinar después a qué profundidad lo hago. ¿Ya? Porque si yo pongo el bulbo ahí y pongo un bulbo acá, fíjense que los bulbos son del mismo tamaño. O créanme, ¿ya? Y yo tengo esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a pasar? Voy a tener una mayor cantidad de tallo que me va a dar posibilidad de raíces o me va a dar más bulbillo, ¿cierto? Perfecto. Pero esa lógica es solo para la formación de raíces. ¿Por qué? Porque si yo me hundo mucho, ¿qué va a pasar con esta plantita si el bulbo es de los más chiquititos? La energía me la voy a comer toda en llegar arriba. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener que tener otro cuidado que vamos a ver en un rato más en la plantación, que es la profundidad que yo entierro en un bulbo. ¿Ya? Obviamente que, insisto, desde el punto de vista lógica de formación de raíces, entre más profundo lo plante, más posibilidad de raíces voy a tener. Pero solamente desde el punto de vista formación de nuevas raíces. ¿Eso significa más bulbos también? Más bulbillos en potencial. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Siga, vámonos a la flor. ¿Qué pasa con la flor? La flor de partida se sitúa en el extremo de la vara, ¿cierto? No es una flor sola. Yo tenía una duda, es unos bulbillos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se aguanta? No. Esos bulbillos te sirven para sacarlos después, cuando ya sacas la planta, sacas esos bulbillos y los pones a engordar. Y esos bulbillos te van a servir para seguir aumentando tu plantación de Eso no sé qué es la duda. los vuelvo a enterrar, los dejo que florezcan, dejo que crezca la vara, sea más puro crecimiento vegetativo de esa vara, ¿ya? Y a la vuelta de la temporada, las reservas para dónde se fueron, se van a ir al bulbo. Y eso me va a ir engordando. Eso se llama engordar bulbo, ¿ya? Que yo en el fondo hago una temporada de crecimiento vegetativo para que toda la energía que se me produzca se vaya para abajo. La flor, la planta es muy astuta. Bueno, en psicología 2 de ramo de psicología vegetal 2, ¿ya? ¿Qué significa la flor para la planta? Un término filosófico, así, pongámonos a pensar en cómo planta. ¿Ah? Reproducción. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Asegurar mi especie. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Gasto toda mi energía en qué cosa? En la flor. En la flor. Y si yo tengo poca energía, no voy a ser el loco, dice la planta, ¿ya? Más loco está haciendo el profesor hablando de psicología vegetal, ¿ya? No voy a ser el loco de hacer así una hoja. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no se me dan las condiciones. Entonces, ¿qué hago? Una hojita así. Y todo el resto de energía la mando para arriba.
¿cierto? Ok. Si yo corto la flor en algún momento, esa planta de ahí, ¿qué hago con la energía? La guarda. Me la guardo. ¿Dónde? Del bulbo. En los bulbos. Entonces, en vez de tirarla para arriba, la tiro para abajo. ¿No? Esa es la lógica, el pensamiento lógico de una planta. ¿No? Me van a acusar después de que el profesor le ande cortando cabeza a las plantas. ¿No? Pero tienen inteligencia. Supervivencia, instinto, póngale el nombre. Cabeza sí que no. Ahora que hay algunas plantas que son más inteligentes que algunas personas, eso está claro. ¿No? Pero ese es otro ¿ya? Ok, por lo tanto, cuando la planta genera una flor, todo el gasto de energía, todo el movimiento de energía es acropetal. ¿Qué significa acropetal? Que va desde la base hacia la punta del tallo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? No es engordando el bulbo. Al contrario, estoy adelgazando el bulbo, porque toda esa energía que tenía se la está consumiendo. El tamaño de esta flor, está en extremo y en realidad no es una flor, es un racimo de flores, una inflorescencia. ¿Ya? Que esa flor, esa de ahí, ¿ya? En esta especie es de grande a muy grande o a extremadamente grande, ¿ya? De acuerdo al híbrido que nosotros tengamos. ¿Ya? En general, para que tengan una relación, una flor chica de un lilium oriental del hediondo es o puede ser una flor grande de un lilium asiático. ¿Verdad? Para que tengan una relación. La flor más pequeña comercial de un lilium oriental puede ser del tamaño de la mejor flor de un lilium asiático. El asiático, la flor es más pequeña, per se. ¿Ya? Una buena flor de lilium asiático es una flor básica de un lilium oriental. ¿Ya? Para que tengan una relación de tamaño. ¿Ya? Entonces, dicho sea eso, continuemos con la flor. ¿Ya? Sus sépalos y pétalos constituyen un perianto de 6 tépalos. ¿Cómo les quedó el ojo? Si estoy hablando de tépalo, ¿esta es una flor mono o dicotiledónea? Monocotiledónea. Todas las flores dicotiledóneas tienen elementos florales múltiplos de 4 o múltiplos de 5. O son flores tetrámeras o son flores pentámeras. Sin embargo, y tienen sépalos y pétalos. ¿Ya? En la rosa los pétalos son los de colores y los sépalos son los que protegen a los pétalos, que son esos requisitos que están abajo. ¿Ya? Sin embargo, en las monocotiledóneas no se distingue el sépalo, el pétalo del sépalo. ¿Ya? Por lo tanto, se pasa a llamar tépalo. ¿Ya? Que en el fondo es algo que yo no sé si son pétalos, no puedo definir si este es pétalo o es sépalo. ¿Ya? Cuando yo no puedo hacer esa diferenciación, pasan a ser tépalo. ¿Ya? Y la otra característica que tienen las monocotiledóneas es que las flores son trímeras.
¿Qué significa trímera? Que son múltiplos de 3. ¿Ya? Por lo tanto, en un lilium yo voy a tener una corrida de 3 tépalos, ¿ya? Y otra corrida de 3 tépalos más. ¿Ya? Pero hagámoslo sufrir más. Esto es una flor actinomorfa o zigomorfa. Sigamos. ¿Ah? Actinomorfa. O zigomorfa. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Sí, sí. Actinomorfa es que tengo muchos planos de simetría. Zigomorfa es que tengo un plano de simetría. Actinomorfa. Por lo tanto, si yo aquí tiro una raya por este lado, No va. pero cuando se forme la flor, ahí. Vamos a hacer coincidir. Si yo tiro un plano de simetría así, ¿este lado es igual a este lado? No. Sí. Sí, pero ahí, en la flor. Veámosla ya, porque Ya, esto es listo. una porquería de dibujo. ¿Ya? Ya. Pero Son- ¿qué me quedó acá? son Medio, simétricas. medio. Acá, medio, medio. Ya. Acá uno, acá uno, acá uno, acá uno. Ah, ¿Ya? está igual. Por lo tanto, me quedó igual. Igual. Si yo la tiro así, También. me queda medio, 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 uno, 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 uno. ¿Ya? El problema es el dibujar. ¿ya? ¿Ya ese concepto cómo se llama? Esto es una flor ¿ya? Que tiene varios planos de simetría. Pero dejemos una flor zigomorfa. Una flor de leguminosa. ¿Cómo es una flor de leguminosa? Para que no me ruegue. Le presento la flor de la alfalfa. Igual. La después, igual. ¿Se acuerdan cómo se llaman las partes? Quilla, bandera, ala. Quilla, porque es como la quilla de un barco. Bandera, alas. ¿Ya? Tiremos un plano de simetría. No. Sí. ¿Este lado igual a este? Sí. Pues está claro en el dibujo. Ahora sí que está claro. Un ala, media bandera, una quilla, media quilla. Perfecto. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo tiro el plano de simetría así? Ahí ya está haciendo. Me queda la bandera entera, la quilla entera, o sea, ya no tengo lo mismo y me queda media ala. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuántos planos de simetría tengo? Uno. Solo uno. ¿Ya? ¿Y les pasaron las fórmulas florales? ¿No? ¿No saben qué significa esto? ¿Me lo pasaron? Era... A ver si me acuerdo. Ah, eso no lo he visto nunca en la vida. Guata. Eso es una flor en matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que es una flor zigomorfa que tiene corola, que tiene 4 pétalos más 4 sépalos, tiene 4 estambres, tiene un ovario que es súper. ¿Nunca lo habían visto? Nunca. Pero en morfología, yo así puedo definir una flor. Y si yo le pongo a esto
un símbolo, un asterisco, quiere decir que la flor es actinomorfa, con 4 sépalos, 4 pétalos, 4 estambres, un ovario. No lo arruinen. No, eso es curiosidad. Qué bonito. Pero para esto sirven las matemáticas. Entonces nosotros nos ponían dibujen y nos ponían esta fórmula. Impresionante. Aquí, por ejemplo, hay uno que estoy googleando que tiene también los sexos, el sexo. Cuando es hermafrodita tiene los dos. Ah, sí, le puedes poner. Y había uno que cuando los estambres eran muchos, le ponían así, como un infinito. Entonces, si a uno le ponían esta fórmula, podía dibujarla. Pero no me acuerdo cómo eran los sépalos, porque en el fondo el 4 más 4, si era corola era eso, pero si era tépalo tenía otra letra, y el 4 más 4 era 3 más 3, era que iban 3 en un plano y 3 en otro plano. Era súper entretenido. ¿Esa era la clase suya? Así nos enseñaban botánica, morfología. ¡Ay! Ay, ¿qué? Ese fue un paréntesis, eso es cultura general. Pero así lo que sí me interesa de esta flor es que es una flor trímera y que no tiene pétalos ni sépalos, que tiene tépalos. ¿Ya? Uy, Yo no sabía eso, por eso que nos acaba de enseñar, no tenía idea. Sí, esa fórmula estaba. Está bacán, ¿no? Sí, Para eso estudié cálculo. tal. Sí. No es súper entretenido, la botánica. Mándeme un ramo de una fórmula. Sí. Lo que pasa, chiquillos, es que esas cosas son un lenguaje universal. ¿Ya? Porque si yo le voy a tratar de explicar a un chino cómo es la flor, no me va a entender ni joder. Pero si yo le pongo esa fórmula, el chino la va a saber entender perfecto. Lo mismo los nombres en latín, ¿por qué se escriben en latín? No porque nos guste el latín, ¿ya? Porque fue un idioma universal y ese idioma universal lo que hizo fue que todo el mundo lo pudiese entender, ¿ya? Bueno, colores al mundo, ¿ya? ¿Cuáles son los más usados? Blanco. Mira, estamos con la transparencia con el colega Salas cambiado. Tiene la misma en verde y la misma. Vayan a quemar. Que soy disperso. Bienvenido. Colores variados. Blanco, amarillo, rojo, damasco. Hay un color carne. ¿Han escuchado ese color? Es como un damasquito suave, muy lindo. Infinidad, ¿ya? Pero ¿cuál es la particularidad? Insistirle en diferenciar el asiático, básicamente es un color parejo, y el oriental, ¿ya? Si bien es un color, tiene muchas tonalidades de ese color presentes en la misma flor, ¿ya? Entonces, vámonos al ciclo de vida del lirio. El ciclo de vida parte con la plantación y termina con la senescencia de la flor, de la planta. ¿Ya? Y acá lo primero que tenemos que tener en consideración, la madurez fisiológica de la planta es la misma de la madurez con que nosotros cosechamos esa planta. No. ¿Y a coro tendría que ser? No. ¿Y por qué no? Porque la madurez fisiológica es cuando la flor está abierta. La madurez fisiológica en este caso En la es acá, senescencia. en la senescencia. Están los bulbos nuevos grandes. ¿Ah? Porque están los bulbitos nuevos más grandes.
No, porque ya la flor se murió, pues ya dejó, Ya ya produjo semilla. ¿Ya? ¿Han comido una lechuga madura fisiológicamente? Muy amarga. Es amarga. ¿Y por qué es amarga? Porque empezó a crecerle el tallo floral. Y cuando empieza a crecerle el tallo floral, ya hay una mayor producción de látex. Y el látex es amargo. ¿Ya? ¿Han visto los huesitos del látex? No te pongas pesado. El látex tiene unos huesitos que son unos cristales que son así. Igual que un hueso raro. Y uno los ve en el microscopio y ve esos huesitos en el látex. Y bueno, la sustancia que tiene el látex hace que sea tremendamente amargo. ¿Ya? Entonces, y tiene lógica. ¿Por qué? Porque en el fondo la producción de látex es una manera de impedir que se la coman. ¿Ya? Entonces, obviamente que repele a los animales y a eso para que se vayan a comer. Bueno, la cuestión es que no es el tema, pero aquí lo que va así es que yo una lechuga la como antes. ¿Ya? ¿Un tomate de la mata es lo mismo que un tomate del supermercado? No. No, ¿por qué? Porque el tomate del supermercado lo cortaron antes y lo dejaron madurar afuera. ¿Ya? El tomate maduro, un durazno maduro en la mata, tiene otro sabor, otro dulzor, otro todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo ese fruto en madurez fisiológica. ¿Ya? Que nosotros lo tengamos que cortar antes es netamente porque tenemos que llegar al mercado con un producto. ¿Ya? Entonces, diferenciemos siempre que dentro del ciclo de vida, no necesariamente la madurez fisiológica es coincidente con la madurez comercial o de cosecha. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, que no sé si ustedes lo tienen en el celular, ¿ya? Vamos a meternos a ver las distintas etapas de este ciclo de vida. Y vamos a partir con lo primero. ¿Por dónde vamos a partir? Por la siembra. La plantas. La plantación. Le dije la otra vez. El ¿No? papel. Le ataque al profesor cada vez que digan planta siembra cuando planta. ¿No? Ok. Primera cosa, marco de plantación. El marco de plantación quiere decir la distancia entre hilera y sobre hilera. ¿Ya? Vamos a poner 15 por 15. O sea, entre ese bulbo y ese bulbo hay 15. Y entre ese y el del lado, 15. ¿Ya? O sea, vamos haciendo un trazado cuadriculado, ¿cierto? Profundidad, de 6 a 8. ¿Ya? Desde el ápice del bulbo. ¿Se acuerdan del dibujito que habíamos hecho acá? De aquí a acá, yo tengo que tener entre 6 a 8 centímetros. ¿Para qué bulbo? Para un 10-12. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que si profundizo, ¿ya? ¿Puede ser mejor para la producción de raíces? Ok, ahora vamos a ver más en detalle por qué le insistí que era solo para eso. Este bulbo, con esos 6 a 8 centímetros, me genera una cantidad de raíces que yo la voy a encontrar o la puedo catalogar como aceptable. ¿Ya? Que esa cantidad de raíces me van a tomar el agua suficiente para llegar con una buena planta a final de. ¿Ya? Sin embargo, ahí aquí nos vamos a la profundidad del bulbo de acuerdo al calibre. Si yo profundizo este mismo bulbo y lo pongo en 10-12, ¿ya? Lo pongo entre 12 y
16 centímetros, el doble. ¿Ya? ¿Qué es lo que le va a pasar a las raíces? Va, impecable, tengo harta lado para que me saque raíces. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que la energía que tenga almacenada en este bulbo Va a ser mayor. Un salir. ya se me irá acabando, y a lo mejor nunca va a ir. Ya. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿qué bulbo podríamos poner a esta profundidad? ¿Ah? ¿Ah? Un calibre más grande. ¿Por qué un calibre más grande? Porque tiene más reservas, me va a permitir salir. Por lo tanto, esta profundidad, ¿qué es lo que yo debería poner? No sé, un 18-20, un 16-18, algo mucho más grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este mucho más grande, ¿ya?, ¿me va a tener la fuerza para salir? Sí. Esa fuerza que va a gastar en este camino va a ser una raya en el agua para él. Aquí se agotó, acá no. ¿Ya? Y tengo una mayor distancia para que me produzca raíces. Y esa mayor cantidad de distancia, sumado a la mayor energía, me va a dar una planta más grande. Y esa planta más grande me significa mayor número de flores, una vara más larga. ¿Y eso qué me está significando? Una flor linda. ¿Ya? Ayer conocen al Berrío, ¿cierto? Al Raúl Berrío, Sí. compañero suyo. Déjale que le muestre una flor que tiene con un lirio en el suelo. El lirio de medir 2 metros. ¿Ya? Lo sobrepasa por así tanto. Y la flor es del porte de la cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más seguro? Que esa flor o esa planta vino de un tremendo bulbo y que estaba súper profundo plantado. ¿Ya? Porque si ese tremendo bulbo yo lo pongo acá arriba, no me va a dar la cantidad de raíces para absorber la cantidad de agua que necesito para expresar todo ese crecimiento que yo tengo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si yo pongo aquí, ¿qué tendría que ser? Un bulbito. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de 6 a 8? Porque aquí estamos hablando del mínimo Comercial. ¿Ya? Yo puedo poner este aquí, sí, pero eso es un bulbillo que lo voy a engordar, que no me interesa que me produzca flores, sino que me produzca verde. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Ya estamos en la hora? Sí, casi. ¿Ya? Creo que puede dar el bulbo mínimo de ser. Día 12, 14. Bueno, polaridad. Y aquí es tremendamente relevante que cuando plante cualquier bulbo, ¿ya?, rizoma o estolones, lo hagan con el potito para abajo y las patas y la cabeza para arriba. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer normalmente? ¿Ya? Lo planto con el potito para abajo, ¿para qué? Para que me den raíces, y con la punta para arriba para que me salga la flor. ¿Cierto? Eso se llama polaridad. Geotropismo positivo, geotropismo negativo. ¿Vamos? ¿Qué pasa si yo pongo mi bulbo así o lo pongo de cabeza?
Perdón, profesor, ¿cuál era el positivo y el negativo? ¿Qué otro prismo positivo a las raíces? ¿Qué otro prismo negativo a la... ¿Ah? No hace más fuerza, a veces hacia abajo. No es que vaya a ser más fuerza. Esto me va a generar raíces para allá y me va a generar un brote para acá. Pero este me va a tener que doblar para arriba y este me va a tener que doblar para abajo. Y eso no es más fuerza. Lo que me va a gastar es más energía. La fuerza, ya, sí. La fuerza para mí fuerza es, hagamos fuerza para hacer un gallito. Eso, ¿ya? con energía, sí. Pero en el fondo lo que yo estoy haciendo aquí es gastando más energía. Y aquí, pucha, aún peor. ¿Ya? Claro. Me voy a tener que bajar. ¿Ya? Entonces pierdo la fuerza que dicen en el campo. ¿Ya? Pierde la fuerza, pierde la energía que le está dando. ¿Ya? Por lo tanto, siempre yo voy a tener que hacer así. ¿Quién va a comprar a la esquina de allá y se da la vuelta a la manzana entera? Yo, porque tengo que caminar. Pero en términos generales, nadie. Porque nos vamos a ir siempre para donde tenemos que ir. Si el negocio está allá, me voy para allá. Pero no voy a dar la vuelta a la manzana para llegar a la esquina, a la misma esquina. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo dándome la vuelta a la manzana? Gastando energía. Por eso yo me doy la vuelta. El ejercicio del día y lo importante. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Tengo que tener la polaridad. Y la polaridad es que se me vaya para arriba lo más rápido posible el tallo o ¿cómo se llama? La parte aérea, y hacia abajo el tema de las raíces. Bueno, poner malla de esta ortonova o cualquier tipo de tutoramiento que pueda hacer. Esta es la versión fina, ¿ya? ¿Podemos hacer esta versión picante? Sí. Sí. ¿Cómo? Con pita plástica, tiramos las lienzas para allá, tiramos las lienzas para acá. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Que el bulbo que yo planté me quede al medio, ¿ya? Y esto, en la medida que mi cultivo va creciendo, vaya subiendo junto con la planta. ¿Para qué? Para que vaya siempre tutoreando. Piensen ustedes que tener una planta de 1 metro, de 1 metro, es un peso para la planta. La arquitectura de la planta sufre. ¿Ya? Entonces le tengo que ayudar para que no se me caiga y no se me quede. Y por último, fijarme de que las temperaturas sean mayores a 15 grados. Y eso, créanme que en el fondo, si yo estoy pensando que es un cultivo primavera-verano, la voy a alcanzar sin ningún problema. Y si me quiero anticipar, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Meterla dentro de un invernadero para poder tener esas temperaturas. ¿Ya? ¿Aprendieron algo hoy día? Sí. Les voy a poner la fórmula en la prueba. Oye, no. ¿Les gusta la fórmula? ¿Tenías? Para la flor de 7 colores. Ya, chicos. Entonces, vamos a quedarnos aquí en la plantación para el próximo jueves continuar con todo el resto de... Sí.